Muy bien. Bueno, en un segundo tema, ayer ya se había tocado esta situación del retiro de los ministros, bueno, la renuncia de estos ministros, que bueno, de alguna manera no quieren renunciar no querían renunciar a su haber de retiro. En Diario Basta hicimos un pequeño ejercicio solamente de lo que es la cuestión de su fondo de ahorro. En el fondo de ahorro un ministro puede dar el 10% de su salario. Si estamos hablando de 750,000 pesos mensuales, son 75,000 pesos que multiplicados por 12 pues nos da un total de 9 millones de pesos. Y el Consejo de la Judicatura les da otro 10%. Esto nos dieron fuentes cercanas en este caso al Poder Judicial de la Federación, no es nada inventado, ¿no? Y es algo que ya se ha venido documentando. Entonces, un ministro en 10 años, nada más tomamos en cuenta los 10 años, estaría recibiendo por retiro 180 millones de pesos. Eso sin contar con los 500,000 pesos que recibirían de pensión vitalicia mensual, precisamente para no perder estos privilegios. No contamos los otros beneficios que están ya también ampliamente documentados en otros medios de comunicación y en otras investigaciones que se han venido a dar a conocer, ¿no? Preguntarle qué opinión le merece precisamente, bueno, estamos hablando de ministros, pero no estamos hablando de jueces ni tampoco de magistrados. Eso nada más es la punta del iceberg, porque también hay otros fideicomisos que también lo dimos a conocer con el presidente Manuel López Obrador, que es por ejemplo, el FORI, este fondo en el que no se había, en la historia del Poder Judicial, desde la creación de este fondo, no había posibilidad de retiro, a menos de que en este caso el trabajador, ya sea juez o en este caso de base, renunciara o dejara de pertenecer al Poder Judicial, y se da a conocer que de manera extraordinaria le podían retirar hasta el 50% de sus ahorros nada más de este fondo en el Consejo en el Poder Judicial. Precisamente preguntarle qué opinión le merece que pues no parece, pero da la impresión de que están empezando a saquear todos los recursos que hay ahí en los fideicomisos del Poder Judicial. Esa sería mi pregunta. Digamos que por norma, por ley, por las normas del Poder Judicial, las ministras y ministros, solo ellos, además quedó establecido en la Constitución que así puede ser si renuncian, tienen derecho a lo que se llama el haber de retiro. Estamos todavía revisando los números porque no queremos dar un número que sea falso, pues que no tenga que ver. Entonces ya se los vamos a informar más o menos cuánto es el haber de retiro. Ahora, yo creo que lo importante aquí que se conozca es qué es lo que está planteando algunos de los ministros de la Corte o la mayoría de las y los ministros de la Corte. El ministro Juan Luis González Alcántara y Carrancabo, si es así, hace una propuesta, un borrador, vamos a llamarle así, para que se apruebe en el Pleno de la Corte con relación a recursos que incorporan a la Corte los partidos políticos. Entonces, en primer lugar, un partido político se rige esencialmente por las leyes electorales. No tiene personalidad jurídica, así se llama, para interponer un recurso en la Corte con relación a la Constitución, a reformas constitucionales. Ese es el primer problema que nosotros hemos mencionado. Un partido político lo puede hacer al Tribunal Electoral, pero no a la Corte. Eso dice la ley, la Constitución. Entonces, aceptan los recursos de los partidos. Primer problema. Ahora,
¿Qué dice? ¿Cuál es la propuesta que hace este ministro? Dice, de la reforma al Poder Judicial, que ya fue aprobada, porque no reconoce que haya problemas en la aprobación, en el procedimiento. Dice que estuvo bien el procedimiento. Dice, de esa reforma que se aprobó, les sugerimos lo siguiente: que se elijan por voto popular a las y los ministros, pero no a los magistrados y a los jueces. Y sobre eso ponemos la renuncia los 8 ministros y ministras. ¿Una especie de moneda de cambio? No lo voy a calificar. Les estoy dando lo que dice y es importante que se lea. Entonces, ese es, digamos, el marco en el que se da. ¿Cuál es el planteamiento que no hace la presidenta, sino la Constitución? A ver, pongan el artículo 135 de la. Bueno, señores, y el abrazo de Claudia Sheinbaum y AMLO. Así fue el primer encuentro de transición en el Palacio Nacional. Este primer encuentro marca el inicio de la transición entre el gobierno de López Obrador y su sucesora Claudia Sheinbaum. A días de que el Instituto Nacional Electoral dio triunfo en la elección presidencial a la candidata Claudia Sheinbaum, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a la militante del Movimiento de Regeneración Nacional Morena en el Palacio Nacional. En punto de las 17 horas, en una conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que habló con el tabasqueño sobre el resultado histórico que se dio para la Cuarta Transformación en los pasados comicios, además del reconocimiento por sus respectivos trabajos para lograr lo anterior. Durante la primera parte de su discurso, la política capitalina destacó que nombrará a las personas que conformen su gabinete la próxima semana, por lo que a partir de ese momento iniciarán los trabajos de transición entre ambas administraciones. Por otro lado, Sheinbaum Pardo indicó que en el paquete de reformas se integrarán la publicación de 2 nuevos programas sociales, uno destinado a mujeres de 60 a 64 años de edad, otro destinado a becas universal para jóvenes de educación pública. Sobre el mismo tema puntualizó que las reformas que se presentaron por la presente administración el pasado mes de febrero serán aprobadas en el Congreso de la Unión durante el tiempo de transición. Sin embargo, destacó que se empezará por 3 ejes fundamentales.